Seguimos hablando de vectores en el plano. Este ejercicio es un ejercicio muy largo, con muchos apartados, pero pretendo con él explicaros lo que debéis conocer sobre el producto escalar de dos vectores. Es una continuación de un vídeo anterior donde os expliqué la teoría del producto escalar. Apartado A mayúscula. En un triángulo equilátero ABC de 4 unidades de lado, calcula y hay 4 apartados. En el A1 me piden el producto escalar del vector que va de AB, es decir, este vector, por AC. Recuerdo la teoría, dados dos vectores, U y V, se define el producto escalar de ellos como un número, este número. Lo que mide un vector por lo que mide el otro, es decir, el producto de los módulos, por el coseno del ángulo que forman, siendo el ángulo que forman el ángulo menor que va de U a V. Siempre será un ángulo entre 0 y 180. Aquí el vector AB es este, que tiene un módulo de 4. El vector AC es este. Como es equilátero este triángulo, este ángulo que voy marcando, que va del vector AB al AC, es de 60 grados. Así que aplico la fórmula, tengo que multiplicar el módulo de AB, que es 4, por el módulo de AC, que también es 4, por el coseno del ángulo que forman, que es 60 grados. Así de fácil, 4 por 4 por el coseno de 60, que es un medio, así que la solución es 8. El producto escalar es 8. Apartado A2, tengo que hallar ahora este producto escalar, el triple del vector AB, multiplicado escalarmente por menos 5 veces el vector BC. Aquí tenemos que recordar algunas de las propiedades del producto escalar. Básicamente hay tres: la conmutativa, asociativa y distributiva del producto escalar de vectores. Necesito esta. A representa un número. Resulta que puedo meter ese número aquí dentro, hacer un producto de un número por un vector y resultado por el vector, en vez de multiplicar un número por un número. Mirar esta propiedad de derecha a izquierda. Yo este número puedo sacarlo fuera, este también, es decir, quiero hacer esto. 3 por menos 5, que es menos 15, se multiplica por el número que resulta del producto escalar de AB por BC. Preocupémonos entonces de hallar este producto escalar. Bueno, algo parecido al que he hecho antes, pero yo cuidado con el ángulo. El producto escalar de AB con BC es el módulo del vector AB, que es 4, por el módulo del vector BC, que es 4 también, por el coseno del ángulo que forman. ¿Pero qué ángulo forman? Veamos, el AB es este vector y el BC es este. Para entender mejor qué ángulo forman, piensa que son vectores libres, voy a trasladar el BC aquí para que tenga el mismo origen. Es este. El ángulo que forman, por tanto, es este ángulo. Es 180 grados menos 60. Es 120 grados, por tanto. Por tanto, es 4 por 4 por el coseno de 120, que es el mismo que el de 60, pero negativo, menos un medio. Me da entonces menos 8. Ya tenemos este producto escalar, es menos 8, que multiplica a menos 15. El resultado, por tanto, 120. Apartado A3. La proyección del vector AC sobre el vector AB. En la teoría os expliqué qué es eso de la proyección. La proyección de un vector sobre otro se indica de esta manera y es la longitud del segmento AB de la figura, de A a B. Esta sería la proyección de V sobre U. Aquí lo pongo. Si el ángulo que forman U y V es obtuso, la proyección es la longitud de este segmento, pero se considera negativa, un número negativo. En mi ejercicio, la proyección de AC sobre el vector AB realmente lo podemos hacer sin apenas operaciones, porque si de este punto trazamos una perpendicular al vector AB, la proyección de AC sobre AB es lo que mide este segmento, este que estoy marcando. Y como tiene la misma dirección que el AB, es un número positivo. Al ser un triángulo equilátero de lados 4, este segmento medirá 2. La proyección de AC sobre AB es 2. No siempre es tan fácil. A menudo recurrimos a la trigonometría. Aquí hay un triángulo rectángulo. Si quiero hallar esta longitud, este cateto en el triángulo rectángulo, A, vamos a llamar este punto MC, pues veo que es igual a la hipotenusa, es decir, el módulo de AC, por el coseno del ángulo 60 grados. Observo como AC es 4, el coseno 60 es un medio, nos da 2, como ya os decía antes. En el apartado A4 me pide la proyección del vector BC sobre el vector AB. BC es este vector de aquí a aquí, lo traslado aquí.
sobre AB. Como veis ahora el ángulo es obtuso, es lo que antes os decía. La proyección de BC sobre AB sería esta longitud, que como veis es 2 también, ya que este ángulo es de 60 grados. Pero al ser el ángulo obtuso, se considera negativa esa proyección, es menos 2. También podría haberlo hallado diciendo que es el módulo de AC por el coseno del ángulo que abarcan, que es 120 grados. 4 por este coseno es menos 1/2. Como veis me da menos 2, como antes os decía. A veces también el valor de la proyección se obtiene de esta igualdad, despejando la proyección, es decir, pasa dividiendo el módulo de U, y la proyección de V sobre U es el producto escalar de U y V partido el módulo de U. Seguimos con el apartado B mayúscula. Si el módulo de U es 3, el de V es 5 y el producto escalar entre ellos es menos 2, número negativo, averigua el ángulo que forman. Muy fácil, sabemos esta fórmula, que es la definición de producto escalar. En esta igualdad conocemos el producto escalar, que es menos 2, conocemos los módulos de los vectores, 3 y 5, y lo único que desconozco es el coseno del ángulo que forman. Despejamos, el coseno del ángulo que forman es menos 2/15. Con ayuda de la calculadora hallamos el ángulo que forman. Hay dos ángulos que tienen el mismo coseno. En este caso uno está en el segundo cuadrante y el otro está en el tercer cuadrante. Recuerda que siempre cogemos el ángulo entre 0 y 180, luego será el ángulo del segundo cuadrante. 97,6622 grados. Algo más de 90 grados, lógico. Cuando el producto escalar es negativo, siempre el ángulo será obtuso. Apartado C mayúscula. Sabiendo que el módulo de U es 3, el módulo de U es 5 y el ángulo que forman es 120 grados, me piden dos cosas. Apartado C1, tengo que hallar el producto escalar de U con V más 2U. Para hallar este producto escalar tenemos que utilizar estas propiedades, esta concretamente, la propiedad distributiva, que tiene el producto escalar también. Puedo quitar paréntesis y hacer este por este, es decir, U por V más U por 2U, ahora el 2 sacarlo fuera utilizando esta propiedad y tener 2 por el producto escalar de U consigo mismo. Estos dos productos escalares ya son fáciles. El producto escalar de primero es el módulo de U, que es conocido, por el módulo de V, que es conocido, por el coseno del ángulo que forman, el ángulo que forman es 120 grados, todo es conocido, más 2 por, esto también es conocido, es el módulo de U, por el módulo de U, por el coseno del ángulo que forman, el coseno de 0 grados, que es 1, por tanto no escribo nada, multiplico por 1. Esta igualdad es conocida también. Cuando multiplicamos un vector por sí mismo escalarmente nos da el módulo de ese vector al cuadrado, que es lo que ha pasado aquí. Es cuestión ya de operar. Módulo de U es 3, módulo de V es 5, por el coseno de 120 grados, que es menos 1/2, más el doble del módulo de U, que es 3, al cuadrado. Nos da menos 15/2 más 18, es decir, 21/2. C2 halla el módulo de U más V de dos formas, utilizando el teorema del coseno de trigonometría del tema pasado y utilizando la igualdad esta. Observa que yo no puedo hallar el vector suma porque no conozco las coordenadas de los vectores U y V. Conozco simplemente el módulo de cada uno de ellos y el ángulo que abarcan. Vamos a representar estos vectores. No sé qué dirección y sentido tienen. Vamos a suponer que U es este vector y V, como forma un ángulo de 120 grados con U, pues será algo así. Mide más, mide 5. Vamos a representarlo de esta manera. Este ángulo es de 120 grados. El vector U más V es este vector que voy a representar ahora. Trazo aquí un paralelogramo. Aquí tengo el vector U más V. Quiero saber su módulo. Observa que si pensamos en trigonometría, aquí tengo un triángulo de vértices A, B, C. Sabemos que el módulo de este vector es 3, luego este lado mide 3, el lado AB. El lado BC es el módulo de V, que mide 5, y queremos hallar lo que mide este lado, llámalo X. Nos conviene saber qué vale este ángulo. Pero claro, en el paralelogramo
BCD, este ángulo es 120, este es 120, puedo saber lo que valen estos dos. Si lo llamo alfa, este alfa va a ser igual a, piensa que los cuatro ángulos suman 360 grados, 360 grados menos 2 veces 120, partido de 2 me va a dar el ángulo alfa, me da 60 grados. Estoy en esta situación entonces, un lado es 3, otro es 5, este ángulo es 60 y quiero hallar la x. Bien, recordáis el teorema del coseno, nos decía que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos el doble de 3 por 5 por el coseno del ángulo que abarcan estos lados, coseno de 60 grados. Así podemos hallar la x, y recuerda que la x es el módulo del vector u más v, que es lo que me piden. Estas operaciones es 19, por tanto x es la raíz cuadrada de 19. La solución, el módulo del vector suma, es igual a la raíz cuadrada de 19. El ejercicio pide que lo hagamos también de otra forma, utilizando esta igualdad. Mirad, para poder hallar el módulo de u más v, primero vamos a hallar el módulo de u más v al cuadrado. Sabemos, según esta igualdad, que el módulo cuadrado de un vector coincide con el producto escalar de él por sí mismo, es decir, el producto escalar de u más v por u más v. Aplicamos ahora la propiedad distributiva, es decir, quitamos paréntesis, primero por primero, me queda u por u más primero por segundo, u por v más segundo por primero, v por u más segundo por segundo, v por v. Pues observa, u por u es el módulo de u al cuadrado. U por v y v por u es lo mismo, es dos veces el producto escalar de u por v, ya que se verifica la propiedad conmutativa, aquí la tenéis, más v por v equivale al módulo de v al cuadrado. El módulo de u es conocido, es 3 al cuadrado, más el doble de el producto escalar de u por v, pues es algo que tuve que hallar aquí en C1, pero lo vuelvo a hallar. Es el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que abarcan, que nos han dicho que es 120 grados, más el módulo de v, que es conocido, que es 5 al cuadrado. Observa las operaciones que tenemos que hacer. 3 al cuadrado, que es 9, más 5 al cuadrado, que es 25, más el doble de 3 por 5 por el coseno de 120, que es el mismo coseno de 60, pero negativo. Claro, al final vamos a hacer las mismas operaciones que antes hice. Estas operaciones y estas son las mismas, por eso me da 19. Recuerda, estábamos hallando el cuadrado del módulo de la suma. Así que ya tenemos como solución que el módulo de la suma es la raíz cuadrada de 19, como antes. Observa qué procedimientos tan distintos para hallar el módulo de la suma. Apartado D. Dados los vectores u y v con coordenadas menos 2, 1, 3, 4 respecto a la base canónica y j, es decir, es de esta forma, calcular, como veis, muchas cosas. Me dan las coordenadas de dos vectores respecto a la base canónica. En esta situación, el producto escalar se puede hallar muy fácil con esta fórmula que se demostró en un vídeo anterior. El módulo se halla así, el ángulo que forman dos vectores se puede utilizar la fórmula que estoy marcando ahora y algún resultado más, como veis. Voy a representar estos dos vectores. Tengo aquí una cuadrícula, pensemos en la base canónica y j, dos vectores perpendiculares de módulo 1. El vector menos 2, 1, voy a poner el origen donde quiera, por ejemplo aquí, va 2 unidades hacia la izquierda, 1 hacia arriba, es este vector. Y el vector v, 3, 4, 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Es este otro vector. Este es el vector v. Pues bien, voy a hallar primero el producto escalar entre ellos. El producto escalar de dos vectores, recuerda, se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que abarcan. Es decir, el producto de este módulo con este módulo por el coseno de este ángulo. Pero si conocemos sus coordenadas respecto a la base canónica,
Podemos hallar el producto escalar con esta fórmula que, insisto, se demostró. A menudo se escribe así: primero las coordenadas de un vector por las coordenadas del otro vector. Y según la fórmula es menos 2 por 3 más 1 por 4. Se multiplican las primeras coordenadas, como veis aquí, se multiplican las segundas coordenadas y se suma. Menos 6 más 4 es menos 2. Pues ese es el valor del producto escalar. Seguimos, d sub 2. Me piden el módulo de u, lo que mide este vector. Tenemos la fórmula que permite hallar módulos de vectores. Es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las coordenadas, es decir, menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. El módulo de u es raíz cuadrada de 5. Seguimos, apartado D3. El módulo de v, lo que mide este vector, igual que antes, ahora la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es la raíz cuadrada de 25, que es 5. D sub 4. El ángulo que forman los vectores u y v, este ángulo que he dibujado aquí en verde. Mirad, de esta igualdad, que es la propia definición de producto escalar, podemos despejar el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman es el cociente entre el producto escalar de u y v y el producto de los módulos. Bien, es algo que tenéis aquí también. Claro, el producto escalar se halla de esta forma, los módulos se hallan de esta manera. Yo lo he hallado antes, no lo vuelvo a hallar. El producto escalar es menos 2 y los módulos son raíz cuadrada de 5 y 5. Podría racionalizar multiplicando por raíz cuadrada de 5 numerador y denominador. Me quedaría esto. Ahora ya la calculadora te va a dar el ángulo. Es el ángulo cuyo coseno es este número. Aproximadamente 100,305 grados. Como veis es razonable. Este ángulo es algo más de 90 grados. Es 100,305 grados, como habéis visto. Apartado D5, la proyección de u sobre v, es decir, esto. Antes os explicaba que era la proyección de un vector sobre otro. Observa que como este ángulo es obtuso, la proyección de u sobre v, pues si prolongo este vector y trazo una perpendicular desde este punto a este segmento, la proyección sería lo que mide este segmento y lo consideramos negativo. ¿Cómo hallar esa longitud? Pues quizá lo más rápido es recordar que el producto escalar también es el módulo de un vector por la proyección del otro sobre ese 1. Como me piden la proyección de u sobre v, puedo escribir esta fórmula, es el módulo de v por la proyección de u sobre v. Y en esta igualdad todo es conocido menos la proyección. El producto escalar es menos 2, el módulo de v es 5, luego despejando tenemos que la proyección de u sobre v es menos 2 quintos, es decir, menos 0,4, número negativo porque el ángulo era obtuso y, como veis, muy poca longitud, solamente 0,4 unidades. Recuerda que una unidad es cada lado del cuadrito. Apartado D6. Un vector W con la misma dirección y sentido de U, pero de módulo 4. El vector U es este vector que no mide 4, mide raíz cuadrada de 5, que es 2 y pico. Quiero que mida 4, habrá que hacerlo más grande. ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil. Es decir, el vector W que voy buscando se obtiene de la siguiente manera. Primero obtenemos el vector unitario con la misma dirección y sentido que U. Para eso el vector U se multiplica por 1 partido el módulo de U. Ya tenemos este vector, digamos, que mide 1 con la dirección de U y sentido de U. Si quiero que mida 4, lo multiplicamos por 4. Este es el vector pedido. Vamos a operar ahora el módulo de U, lo llamamos antes, era raíz cuadrada de 5. Las coordenadas de u, aquí están, menos 2, 1. Operamos, tenemos como coordenadas menos 8 partido raíz cuadrada de 5, como segunda coordenada 4 partido raíz cuadrada de 5. Este es el vector w pedido. Para encontrar este vector unitario, hemos utilizado este resultado, que el vector unitario con la misma dirección y sentido que u se obtiene con esta fórmula. Es algo que probamos en un vídeo anterior. Apartado D7, veamos, dos vectores A y B unitarios y perpendiculares a V. El vector V es este de aquí. Quiero que sea perpendicular y de módulo 1,
Un vector podría ser algo así y el otro vector, porque habrían dos, sería este de aquí. Estos son los vectores A y B que me proponen. Esta vez voy a utilizar este resultado. Un vector perpendicular a x sub 1 y sub 1 es el menos y sub 1 x sub 1. Hay otro que sería el y sub 1 menos x sub 1. Claro, el opuesto. Podemos decir entonces lo siguiente. Dos vectores perpendiculares a v, 3, 4, son, lo voy a llamar por ejemplo S y T, pues si el vector es el 3, 4, un perpendicular es el menos 4, 3, y el otro es el opuesto de este, que es el 4, menos 3. La demostración es sencilla. Observa que el producto escalar de este vector con este, o con este, da igual, es 0. Y es la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares. Si deseas que el vector sea unitario, pues hay que multiplicar el vector por 1 partido el módulo de este vector. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 16 más 9, es decir, 5. Por tanto, es 1/5. El vector t también tiene módulo 5, por tanto será 1/5 de 4 menos 3. Los vectores pedidos son menos 4/5, 3/5, que por cierto será este vector de aquí arriba, ¿verdad? Porque va hacia la izquierda y hacia arriba. Y este es el 4/5 menos 3/5, que es este otro vector rojo, va a 4/5 hacia la derecha y 3/5 hacia abajo. Apartado E y último, este es un ejercicio muy completo. He querido ver lo más importante sobre producto escalar de vectores. Dice lo siguiente: sean los vectores A y B, me dan las coordenadas respecto de la base canónica. Cuando las coordenadas están referidas a la base canónica no se suele escribir nada, es decir, ponemos 3n y ya está, y el vector b, el menos 2m. Calcular el valor de n y m en cada caso, y como veis hay tres apartados. Empezamos. E1. Deseo que el módulo de A sea 5. Bien, pues tendré que plantear una ecuación para hallar la n. ¿Cómo se halla el módulo de un vector? El módulo de este vector es la raíz cuadrada positiva de 3 al cuadrado más n al cuadrado. Deseo que sea 5. Resolvemos esta ecuación y tenemos el valor de n. Elevo al cuadrado los dos miembros. Tendré que comprobar las soluciones. N al cuadrado es 16. Luego la n es más o menos 4. Las dos soluciones son válidas porque aquí, antes de elevar al cuadrado, veo que cumplen la igualdad. Apartado E2. Deseo ahora que los vectores A y B sean perpendiculares y al mismo tiempo los módulos de A y B coincidan. Tenemos que hallar la n y la m esta vez. Recordamos que dos vectores son perpendiculares si solo si su producto escalar es 0. De aquí sacaré una ecuación. Y de aquí sacaré la otra. El módulo del vector A es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más n al cuadrado. Y el módulo de B, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más m al cuadrado. El producto escalar de dos vectores. El vector 3n con el vector menos 2m. ¿Cómo se halla el producto escalar? Bien, si conocemos las coordenadas respecto de la base canónica, pues tenemos una fórmula muy cómoda para hallar el producto escalar. Primera coordenada por primera coordenada, que es menos 6. Segunda coordenada por segunda coordenada, que es n por m, y se suma. Esto me tiene que dar 0. La segunda ecuación, ya elevo al cuadrado los dos miembros, tengo 9 más n al cuadrado igual a 4 más m al cuadrado. Si paso n al cuadrado al segundo miembro, pues tengo m al cuadrado menos n al cuadrado igual a 9 menos 4, que es 5. Este es el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de ecuaciones no lineal, como veis. Pasamos a resolverlo. Vamos a resolverla por sustitución. Voy a despejar de aquí, por ejemplo, la m. Pasa al 6 sumando, luego la n dividiendo, 6 partido de n, sustituyo en la segunda ecuación, lo hago aquí, 5 igual a 6 partido de n al cuadrado, es decir, 36 partido de n al cuadrado, menos n al cuadrado. Esta es la ecuación que hay que resolver. Multiplicamos por n al cuadrado los dos miembros, llegamos a una ecuación bicuadrada, resolvemos con la fórmula. La incógnita es n al cuadrado, es decir, normalmente cambiamos n al cuadrado por t, pero es lo mismo. Nos da menos 5 más menos 13 partido de 2. Dos soluciones.
13 menos 5 es 8, entre 2, 4. Menos 13 menos 5 es menos 18, entre 2 menos 9. No olvidéis que estamos hallando n al cuadrado. N al cuadrado es igual a 4, o bien n al cuadrado es igual a menos 9. Nunca puede ser menos 9. De aquí nos sacamos soluciones. Y de aquí sacamos 2. La n puede ser 2 o menos 2. Estas son las soluciones para la n. Hay que hallar ahora la m. Bien, pues si la n es igual a 2, la m tiene que ser 6 medios, que es 3. Y si la n es igual a menos 2, la m tiene que ser 6 partido de menos 2, es decir, menos 3. Estas son las dos parejas de soluciones. Apartado E3. Deseo ahora que el vector A forme un ángulo de 45 grados con otro vector distinto a A y B, lo llaman U, es el vector 1, 1. El ángulo que forma A con el vector U, que es conocido, tiene que ser de 45 grados. El vector U tiene como coordenadas 1, 1. Tengo que hallar el valor del parámetro n para que esto se cumpla. Vamos a la fórmula que nos da el ángulo de dos vectores. El coseno del ángulo que forman, que es de 45 grados, tiene que ser igual al producto escalar de A por U. En este caso A es el 3n y U es el 1, 1, partido el producto de los módulos. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más n al cuadrado. El módulo de este vector, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. De esta ecuación hallamos la n. Observa, no es tan fácil esta vez porque la n está aquí debajo de la raíz. Veamos. El coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 partido de 2. Este producto escalar es muy fácil, ya que tengo las coordenadas respecto a la base canónica. Puedo utilizar la fórmula y es la suma de el producto de las primeras coordenadas, que es 3, más el producto de las segundas coordenadas, que es n. En el denominador, la raíz cuadrada de 9 más n al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Seguimos, quitamos denominadores. Al pasar raíz cuadrada de 2 al primer miembro, me va a quedar 2 partido 2, que es 1. Luego la ecuación queda así. Ahora elevamos al cuadrado los dos miembros. Me obligará después a comprobar las soluciones. 3 más n al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble del primero por segundo, más el cuadrado del segundo. Operamos, veo que se va la n al cuadrado, el 9 también, me queda 6n igual a 0, es decir, hay una sola solución y es n igual a 0, 0 sextos, es decir, 0. 0 verifica la ecuación, raíz cuadrada de 9 es igual a 3 más 0, ¿no? Esta es la solución. Me gustaría que vierais ahora en los tres casos gráficamente lo que ha pasado. Por ejemplo, en el E1, el vector A es 3n, es decir, va 3 unidades hacia la derecha y n hacia arriba o hacia abajo, es decir, podría ser este vector, o este, o este, o este. Quiero hallar n para que el módulo sea 5. Vimos que la n tenía que ser 4 o menos 4, es decir, 1, 2, 3, 4, este vector, o bien menos 4, 1, 2, 3, 4, este otro. Claro, hay dos vectores que tienen como primera coordenada 3 y que el módulo es 5, el 3, 4 y el 3 menos 4. Vamos a ver ahora el E2. Es un poco más complicado. Intervienen los dos vectores A y B. A es el 3n, es decir, 3 unidades hacia la derecha, pero no sé si va mucho hacia arriba o hacia abajo, no lo sé. B va 2 unidades hacia la izquierda, es decir, puede ser este, o este, o este. Deseo que sean perpendiculares y tengan el mismo módulo. Hemos averiguado que hay dos situaciones donde eso pasa. Cuando la m es 3 y la n es 2, la m es la segunda coordenada de la b, es decir, 1, 2, 3, es decir, este vector podría ser el b, la n2 sería entonces este vector. Estos dos vectores, A y B, son perpendiculares, así lo parecen, ¿verdad? Y tienen el mismo módulo, que lo podría hallar, ya que sería la raíz cuadrada de 4 más 9. Sería la raíz cuadrada de 13, el módulo en los vectores A y B. Hay otra situación, cuando la m es menos 3, es decir, la b es este vector, n menos 2, es decir, 3 menos 2. 3 menos 2 sería este vector. En este caso, también
los vectores tienen el mismo módulo y son perpendiculares. Y por último, el E3, tenemos el vector A que va cambiando. Solamente sabemos que la primera coordenada es 3, pero puede ser este vector, este, en fin, este. Y el vector U es el 1, 1 perfectamente conocido, es decir, este vector es el U. Hemos averiguado que el vector A tiene que ser el 3, 0, la N0, es decir, exactamente este vector. Así el ángulo que forma con el vector U es de 45 grados. No hay otro vector A que cumpla eso. Observa que si en vez de 45 grados hubieran sido 40 grados, pues habrían dos soluciones. El otro vector estaría pues por aquí, ¿no? Para que forme ángulo de 40 grados. Pero al ser 45, necesariamente el vector A tendría que ser vertical y no podría tener como primera coordenada 3, de ahí que solamente haya una solución. Pero normalmente esta ecuación de segundo grado hubiera generado dos soluciones, serían los dos vectores A que cumplen la condición. En fin, un ejercicio muy interesante, muy completo, donde hemos tratado el producto escalar de dos vectores y muchas más cosas. Recuerda, hay un enlace en la descripción del vídeo que os lleva a más ejercicios de vectores en el plano, de producto escalar, de geometría fina en el plano. Es una página más dentro de aprendermatematics.org, ya que es en este sitio web personal donde alojo los vídeos que hago. Son enlaces a vídeos de YouTube. Hay más de 2500 vídeos y seguirá aumentando.